Vamos a aplaudir nuevamente. Pero, viva el nombre de Jesús. Viva el nombre de Jesús con su boca también. El nombre de Jesús es el nombre glorioso, poderoso. El nombre de Jesús. Jesús, te adoramos. Jesús, bendecido tu nombre. Tomen asiento, tomen asiento. Damos gracias al Señor porque nos podemos volver a juntar, a reunir como su iglesia, como su pueblo. Así que bienvenidos, hermanos, hermanas, bienvenida iglesia a este tiempo de culto. Carlos va a entregar una palabra y después Esteban va a entregar una palabra y va a ser un resumen de las 9 características que estamos trabajando sobre el énfasis, un estilo de vida avivado y renovado. Es lo que Dios está pidiendo de nosotros, de que podamos entrar a esa realidad en forma personal, pero también como iglesia, podamos entrar a ese aspecto tan importante, tan fundamental en este tiempo, que nuestras vidas, que toda la iglesia podamos caminar con ese estilo de vida avivado y renovado. Y ya llevamos varias características de ese estilo de vida y renovado. Una de ellas, encuentros divinos en la mañana y durante el resto del día. Los encuentros con Dios son fundamentales. La vida de arrepentimiento también, de permanentemente estar confesando nuestros pecados. Si caemos, confesar al tiro, arrepentirnos al tiro, eso es lo que Dios nos pide. También nosotros estábamos hablando de los milagros, las señales, los prodigios que tenemos que hacerlo, realizarlo en los cultos, creer al Dios, creer en fe y activar la palabra y declarar la palabra, ¿cierto? Y vamos a ver el fruto de la palabra. Si no lo hacemos, no vamos a ver el fruto de la palabra. Entonces tenemos que creer y accionar esa fe y declarar, ¿no es cierto?, que el Señor va a empezar a llenar la iglesia de milagros, de prodigios, de señales y de testimonio de esas señales, de esos prodigios y esos milagros que el Señor va a hacer. También estamos hablando del amor, ¿cierto?, y obediencia radical, que tenemos que entrar a eso. Y yo les hago una pregunta, piense por 2 minutitos. ¿Qué palabra tú y yo no la estoy obedeciendo? ¿Qué palabra? Que yo sé que tengo la palabra de Dios, pero no la estoy obedeciendo. Ciérrenme los ojos por 2 minutos. Cierren sus ojos, como reflexión. Cierren sus ojos. Cerremos nuestros ojos. Y piensa por 2 minutos. ¿Qué palabra de Dios te ha entregado, pero tú no las estás obedeciendo? ¿Qué palabra de la Biblia tú sabes que es palabra de Dios para tu vida y para mi vida, pero no la estoy obedeciendo? Pensemos por 2 minutos.
cuando nos disponemos a escuchar a Dios, cuando nos disponemos a callarnos y silenciarnos para que Dios nos hable, Él nos va a hablar. Él nos va a indicar en lo que tú y yo podamos estar fallando con respecto a la obediencia a su palabra. Todos los que estamos aquí nunca vamos a cumplir la palabra a cabalidad. Esa es tu realidad de realidad. Siempre vamos a quedar cortos. Y Dios lo sabe. Pero Dios sí nos pide que cada palabra que Él nos revela, procuremos obedecer, esforzarnos por obedecer, de ir creciendo en esa obediencia a la palabra que el Señor nos trae a nuestras vidas. Pero cuando Dios trae una palabra, Él está pensando en bendecir tu vida y bendecir mi vida. Porque la palabra de Dios contiene la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que tú nos has hablado esta mañana, estos 2 minutos, acá donde estamos aquí, de la posible falla que estamos teniendo al obedecer lo que sabemos de su palabra. Le pedimos que nos perdone y nos ayude, Señor, para caminar en esa obediencia, en el amor y en la obediencia radical al Dios que servimos. Gracias por este tiempo de reflexión. Amén. Amén. Esta semana, amados, amadas, hemos estado trabajando la palabra, 3 palabras: discípulos, contagiosos y fructíferos, ¿cierto? Y Carlos, después Esteban, van a hacer un resumen de esa palabra que también es importante. Pero yo quiero ayudarles a ellos para que ellos puedan exponer el resumen de 15 minutos cada uno, un resumen de esas 3 palabras: discípulo, contagioso y fructífero. Contagioso y fructífero. Todos sabemos lo que significa la palabra contagioso. ¿Cuántos de los han estado aquí esta semana, han estado gripados, han estado congestionados con virus? A ver, levante la mano. ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Cuál es la actitud de nosotros? No contagiar. No contagiar, porque ando enfermo. Bueno, cambiemos el sentido de eso. Pensemos en la vida de Dios. Lleno de la vida de Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Contagiar. Contagiar a otro con la vida de Dios. Con la vida de Dios, contagiar a otro. Entonces también pensemos de esa manera, que la vida de Dios que está en nosotros se puede contagiar. Podemos contagiar para bien a las personas, ¿cierto?, que permanentemente están cerca de nosotros. Y como iglesia también. Así que ellos lo van a hacer. Pero yo quiero pedirles algo, hermanos. Vamos a orar, hay necesidades. Vamos a hacer esto, vamos a tener oración de cargas, problemas, dificultades. ¿Ya? Nosotros decimos, no tenemos que, ¿no es cierto?, no tenemos que olvidarnos de esas cargas cuando venimos al culto, a la reunión, o quizás también no tenemos que decir, déjenla afuera. No, lo que el Señor dice, traigan mis cargas. Que Él dice que yo os haré descansar. Si la dejamos afuera y nos olvidamos ya que no tengo carga, qué sé yo, y trato de adorar a Dios, 2 cosas van a ocurrir. Primero, que me va a costar adorar, me va a costar meterme en la presencia de Dios por esa carga, ese problema, esa dificultad que tengo. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, Dios nos va a obrar si nosotros no le entregamos nuestras cargas, que eso sí, tenemos que entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, dificultades, porque Él dice, la promesa dice que Él nos va a ayudar ¿a qué? A descansar. Entonces, todo lo que tengamos, pongámoslo a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero pedirle que podamos orar. Me acuerdo en este momento Roxana avisó, no pudo venir al culto porque su mamita está mal, está enfermita bastante. Entonces, por eso no vino al culto. Roxana, ustedes conocen a la hermana. Pero también quiero lanzar la invitación de aquellos que puedan tener algún problema, alguna dificultad. Ahora, yo quiero pedirles algo, hermano. Vamos a tener oración de fe antes de escuchar un resumen de la palabra, que con eso vamos a terminar el culto. Pero miren, quiero que nos unamos en fe, que nos unamos en la fe, esa fe que mueve a Dios y que puede hacer cosas grandes, extraordinarias, y que Dios puede traer respuesta a nuestras necesidades. A Dios le gusta actuar, le gusta obrar cuando las cosas están difíciles. A Dios le encanta obrar, es su campo predilecto.
de cuando nosotros como iglesia, o tú y yo en forma personal, estamos pasando problemas, crisis, dificultades, pero si nos atrevemos a buscar a Dios en esa realidad, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar, ¿ya? Porque a Dios le encanta obrar en las crisis, los problemas o en las dificultades que pasamos aquí en la tierra. En las crisis cuando más presente y obra el Señor, porque Dios es fiel. Dios es fiel y va a estar ahí si nosotros le pedimos su ayuda. Él va a venir, Él va a obrar y se va a hacer muy presente en esa área. Entonces yo quiero solamente leer dos cosas, dos pasajes y vamos a orar al tiempo. Pero miren, quiero decirles algo. El culto, véanlo así, y esta es una palabra que el Señor llegó fuerte en la semana. El culto, véanlo así, el culto es como la ciudad de refugio. El culto es como un oasis, ¿ya? El culto es para pararnos, para detenernos. Por eso es importante venir al culto, a la reunión, porque es el mecanismo divino, celestial aquí en la tierra, donde tú y yo podemos venir a un oasis, a recibir la palabra de Dios, a recibir fuerza, a recibir agua, ¿cierto? Agua celestial para nuestros corazones. Es la ciudad de refugio, porque todo nos pasa que toda la semana, no todos los días, no cada minuto, cada hora, cada día de la semana buscamos a Dios y estamos conectados siempre con las cosas de Dios. Nos pasa a todos que este mundo nos desconecta. Cada semana estamos más, quizás el tiempo más inclinado a las cosas de este mundo, a las preocupaciones de este mundo, a las necesidades de este mundo. Es así nuestra realidad como ser humano en este tiempo. Entonces, Dios hace eso. Dios busca el culto que es para su gloria. Es el culto, es el momento para invocar el nombre. Una de las características del propósito del culto es invocar el nombre de Jesús. Pero también el culto tiene ese objetivo de sacarnos, ¿no es cierto?, de este mundo, apartarnos de Dios para hablarnos, para ministrarnos, para llenar nuestro corazón, ¿ya? Para poder beber agua fresca para nuestra alma y recibir ese refrigerio espiritual para nuestra alma. Ese es el objetivo del culto. Por eso que a veces el enemigo lucha mucho, ¿cierto?, para que nosotros no vengamos al culto, no vengamos a las reuniones, porque él sabe que el culto es un oasis para tu vida, para mi vida. Es la ciudad de refugio, donde venimos a refugiarnos en la presencia de Dios, ¿ya? El culto es la manera cuando nosotros nos paramos, nos detenemos y podemos pensar cómo está mi vida, para dónde va mi vida, cómo está mi vida con Dios. ¿Se fijan? Esa es una de las finalidades del culto. Por favor, Tiago, búscame Jeremías 6. Jeremías, busquen ustedes en sus Biblias, si lo quieren anotar, anótenlo, para que ustedes lo sigan reflexionando. Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 19. Voy a leerlo solamente, hay mucho que explicar ahí. Pero mientras la pastora en la mañana nos hablaba de la palabra de Isaías 30:15, ¿podemos poner ese primero, por favor? Y después vamos a Jeremías. Me trajo esta palabra también, cuando escuchamos en la mañana, ¿no es cierto? Isaías 30:15, ¿quién nos hablaba? ¿Qué decía Isaías 30:15? ¿Cierto? Leámoslo, dice 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Obviamente no quisiste, dice. Y ahí viene otra realidad. Pero entendamos, amada iglesia reunida en esta mañana, es que el Señor por eso produce el culto. Porque el culto es una manera de cómo Dios nos hace descansar. Es donde nos podemos detener y parar para poder entrar al descanso de Dios de nuestras almas. Por eso dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Es imposible, ¿no es cierto?, que estemos dando vueltas y nuestro mundo esté convulsionado y estemos dentro agitados por todas las cosas que estamos viviendo en el mundo. Vamos a meternos a ese agitamiento del mundo, por lo tanto vamos a tener dificultades para escuchar la voz de Dios. Vamos a tener dificultades para poder saber los planes que Dios tiene con nosotros en este tiempo. Por eso Dios nos saca de eso y nos trae al reposo, a la tranquilidad y al descanso. ¿Para qué? Para hablarnos. Que es una manera diferente de escuchar a Dios. En el bullicio no escuchamos a Dios.
en la agitación de la vida no escuchamos a Dios. Por eso Dios se encarga de meternos a un descanso, a una tranquilidad, a un reposo. Dice, seréis salvos. Dice, y en quietud, dice. ¿Qué dice? ¿Lo puedo decir fuerte? En quietud y en confianza. ¿Qué dice? Será nuestra fortaleza. Entonces a veces Dios se sirve, amada, de aquietarnos. Y el culto es una manera de cómo Dios nos aquieta. ¿Se fija aquí que es una manera diferente? De cuando nos movemos en la semana allá afuera es diferente. Porque en el culto es cuando Dios nos sienta, en el sentido no sentarnos en la silla, sino sentar nuestra alma, ponernos en reposo y en descanso y en quietud. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Entonces es importante. Pero ahora agrego, mire, agrego Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Voy a leer del 16 al 19 y usted anótenlo y sigan ustedes meditando y reflexionando en estas palabras que el Señor está entregando en esta mañana. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dijo Jehová, paraos, diga conmigo, paraos. Dile a tu hermano, para, dile, para, ¿cierto? Bueno, el concepto del para es detenernos, aquietarnos, hay que parar en la vida de repente. Y Dios va a usar ese método de pararnos, de alguna manera va a usar cualquier cosa para pararnos y detenernos. Y miren lo que dice, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaré ¿qué cosa? Descanso ¿para qué? Para vuestras almas. ¿Pero qué dijo el pueblo? No andaremos. Mire lo que Dios le estaba pidiendo, que era para su bendición, para ellos, lo que necesitaban. Y lo rechaza. Y aquí hay una cosa importante, pararse, detenerse, porque podemos preguntarle a Dios en esa quietud, preguntarle cuál es el buen camino, ¿ya? ¿Cuál es la mejor manera de andar en nuestra vida en este tiempo? Dios nos va a hablar. Y dice, y una vez que tengamos eso, hallaremos descanso para nuestras almas, descanso para nuestras almas. Nuestra alma necesita descansar en este tiempo. Y miren lo que dice el versículo 17, pues también sobre vosotros atalaya, pon también sobre vosotros atalayas que dijese, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron ¿qué cosa? Mi ley. El Señor, también aquí hay promesa, pero también hay advertencia. El 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de su pensamiento, porque no escucharon mis palabras y no obedecieron mi ley, mi palabra. Entonces, lo que yo quiero decir, amado, parar, ¿para qué? Parar para cambiar. Es bueno pararse, detenerse para tener la posibilidad de que nuestra vida cambie. Parar para cuando pecamos. Es bueno cuando estemos en pecado pararse, detenerse y para poder entrar a la presencia de Dios con arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. Es bueno pararse, es bueno detenerse cuando le hemos fallado a Dios. Para reflexionar, pararse para reflexionar. Parar para confiar en Dios. Parar para buscar los propósitos de Dios para nuestra vida. Es bueno pararse, es bueno detenerse. Ahora, ¿en qué área necesitas tú pararte o detenerte? Es una buena pregunta. ¿En qué área necesito yo parar y detenerme? Es una buena pregunta. ¿Ya? Detengámonos, detenerse de los afanes y de la carrera de la vida y dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Quiero pedir que oremos al Señor ahora con esta palabra y pidamos que el Señor haga la obra. ¿Cuántos trajeron necesidades? ¿Sí? ¿Amén? ¿Necesitan descanso del alma? Vengan acá adelante. Vamos a orar. Vengan acá adelante. Vamos a hacer. Y todos los que nos pasen, ayúdenme. Vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración específica.
para después ya dejar la palabra para Carlos, para este. Vengan acá adelante y gánense acá adelante, por favor. Y mirándome a mí, mírenme a mí para decirles algo también antes de orar por ustedes. Vengan con confianza, vengan hermanos. Los que tengan una carga, una necesidad, que tengan algo en su alma, en sus corazones. Les invito a ponerse en pie, ustedes los que obviamente no van a pasar, pero me ayudan a orar. Ustedes saben, los hermanos que están pasando acá adelante, y vamos a orar al Señor por ellos. Ya. Padre, oramos por Roxana, oramos por su mamá, que está conectada a oxígeno, y le está faltando, Señor, el aire en sus pulmones. Oramos para que eso se detenga. La iglesia hace una oración de fe y paramos eso en el nombre de Jesús. Y oramos para que usted intervenga en la vida de Roxana, en la vida de su madre. Ahora, en el nombre de Jesús, entregamos a esas mujeres delante de usted, Padre, para que usted haga la obra, para que usted traiga descanso a sus almas y que usted pueda obrar en la necesidad que ella en este momento tiene. Oramos, papá, en el nombre de Jesús. Levanten la mano a todos los que están acá adelante. Levanten sus manos. Y la palabra es para ustedes. Si están pasando una aflicción, alguna necesidad, busquen el descanso, busquen el reposo del alma. Y Dios les va a hablar en su necesidad, le va a hablar en su problema, le va a hablar en la carga que ustedes están pasando en este momento. Padre, oramos para que usted traiga descanso al alma de sus hijos, de sus hijas que pasaron acá adelante, porque vinieron con una necesidad. Y estamos operando en su palabra. Cuando usted dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor nos quiere en su presencia y nos quiere también con nuestras cargas, nuestros problemas, pero dejárselas a Él en fe. Por lo tanto, en esta hora quiero pedirle que ustedes dejen la carga ahora en fe, díganle su carga, lo que le está afligiendo su alma y su corazón, entréguensela al Señor Jesucristo. Por fe entréguensela, Él las va a recibir, y como Él la recibe, les va a devolver a ustedes descanso, descanso a sus almas, fortaleza a sus almas ahora. En el nombre de Jesús entregamos toda carga que nos preocupa, todo problema, toda dificultad, se lo pasamos y lo ponemos a los pies del Señor Jesucristo. Y declaramos, Señor, que viene descanso a nuestras almas, alivio y fortaleza a nuestras almas. Y declaramos esa realidad, es su palabra, y soltamos esta palabra sobre cada hermano y hermana que pasó acá adelante. Señor, declaramos descanso para sus almas, fortaleza y victoria en ese problema, en esa dificultad y en esa circunstancia en que están atravesando. Declaramos libertad, declaramos liberación, declaramos y soltamos en el nombre de Jesús fortaleza, fuerza y la presencia suya, Padre. Señor, hará que ellos salgan de este proceso en que se encuentran. Oramos y declaramos fortaleza para el alma, pero también fortaleza y nueva fuerza para sus cuerpos también. Oramos y le damos gracias y en fe hacemos esta oración, abrimos nuestros ojos creyendo de que usted tomó nuestras cargas, Señor, y usted trae descanso a nuestras almas y trae respuesta y la victoria a nuestra necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vayan a su asiento. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, amados, amadas. Damos gracias al Señor. Carlos, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Y vamos a escuchar con atención la palabra que tiene. Más palabras Dios tiene para nosotros. Decirle, amado, que nosotros con Marcia vamos a hacer nuestro, ustedes sepan, vamos a hacer nuestro retiro personal. Lo vamos a hacer lunes y martes, vamos a ir a un lugar, vamos a estar ahí metidos solo con la presencia del Señor. Vamos a llevar nuestra Biblia, nomás un cuadernito, y vamos a estar ahí buscando al Señor. Necesitamos retroalimentación nosotros, y doy la libertad para que ustedes lo hagan también, amado. Hagan su retiro personal, busquen a Dios, retráiganse. Dios va a hablar en ese reposo.
y nos va a indicar lo que viene más adelante. Carlos, que Dios te bendiga, amado, y te use para su gloria y para su honra con la palabra que Dios tiene en tu corazón. Carlos. Amén. Cuando hay silencio es porque hay algo que Dios está haciendo en uno. Y cuando hay silencio también hay respeto. Y cuando hay respeto es porque uno sabe a quién vino. Los colegios ahora ya no hay respeto. Cuando está el profesor hablando más adelante, no hay respeto. Se perdió el respeto. En las casas, cuando los papás hablan, los hijos, ya voy, se perdió el respeto. ¿Y para qué vamos a mirar nada atrás? A uno cuando le hablaban, uno va al tiro. Por ejemplo, un ejemplo, no quiero salirme de aquí. No sé por qué estoy diciendo esto, pero sí, anda a comprar el pan, yo soy panadero. Anda a comprar el pan. Oye, hijo, anda a comprar el pan. Segunda vez. Hijo, ¿fuiste a comprar el pan? Ay, no fui. El papá o la mamá ya había ido. ¿Qué estamos haciendo con eso? Primero, desobediente. Porque no fue. Y quedaron sin pan en la casa. Pero lo otro, lo más terrible de que ¿qué están enseñando ellos más atrás después? Los hijos. Soy de una generación que hoy me decían hace esto y lo hacía. Ahora uno se ha relajado un poquito más. Y por eso la Biblia siempre compara, no sé quién lo dijo delante, que había dos hijos, pero uno obedeció. Y aquí nosotros estamos hablando con Esteban, discípulos contagiosos y fructíferos. A mí me toca la parte fructífera. Ahora, fructífero. Yo el otro día toqué una palabra en Primera de Pedro, que de hecho compartíamos con Pamela, que es fuerte la palabra cuando dice vana o vano. Mira, primero, vamos a leer. A la cuenta de 3 lo vamos a leer, ¿ya? Primera de Pedro 1, 18. ¿Ya? A la cuenta de 3 vamos a leer, pero solamente hasta donde dice vivir. ¿Ya? 1, 2 y 3. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. Vivir. Repitámoslo por segunda vez. Pero presten atención, mira, 1, 2 y 3. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. Ya. Ahora estoy más tranquilo. Ahora estoy echando confianza. Vana manera de vivir. ¿Cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo era nuestra manera de vivir antes? Pésima. Mal, horrible. Teníamos hábitos malos. Teníamos, por eso yo puse lo del ejemplo. Siempre le echan la culpa después al colegio que nos enseñan. Después, en la universidad, o peor, porque en la universidad hay de todo. Pero después, ¿culpan a quién? Cuando llegan a la iglesia. Mi hijo no aprende nada. ¿No es la culpa al pastor? No es la culpa al pastor. ¿De quién es la culpa? No quiero culpar a los papás, ojo, no se metan en eso. Pero corregir al tiro mejor. Disciplina. Pero también los frutos, para que vean frutos en sus hijos. Pero la palabra fructífero nos encamina hacia el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22. Más a la cuenta de él. 1, 2, 3. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe.
Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué digo eso? Porque del primer fruto que dice amor, viene todo el resto. Bien decía la pastora, yo puedo orar, puedo matarme orando, pidiendo perdón, pero realmente está el amor de Cristo en mí. Yo primero salí de mi vana manera de vivir como era antes. Afuera todos se quieren, todos se aman, pero cuando dicen, no, esto yo lo perdono, pero lo olvido. ¿Es así como dicen afuera, sí o no? Y pobre que me digan que no, porque así es. Te perdono, pero no olvido. No puedo olvidar esto. ¿Es perdón eso? No es perdón. Pero en uno de los frutos, ¿qué es lo que dice? Que uno tiene que paciencia. Bueno, en pocas palabras, uno tiene que tener ya paciencia. Ponle en esa parte, para no enredarme. Pero uno tiene que, cuando llega a Cristo, el Señor a nosotros nos cambió todo. Si se ha convertido de verdad. A ver. Aquí dice que hay un fruto que es el amor. Tiene 8 expresiones más llamadas el fruto del Espíritu. La palabra fruto también nos recuerda que Jesús habla de la vid. Dice que nosotros somos fruto de la vid. ¿Quién es la vid? El Señor. Y el Señor estaba en todo su fruto. ¿A dónde nos trajo? A la iglesia. No nos trajo afuera. Porque afuera no hay frutos, sino que hay, ¿qué es lo que hay? Maldad. Hay de todo lo contrario a lo que está escrito ahí. Todo aquel que lleva fruto, dice la palabra también, que el Señor lo dijo, le va a dar más fruto. Y ahí yo me voy a enfocar ahora en esto. Dice que también el árbol que no da fruto, y yo estoy hablando de esto a personas cristianas, personas que ya sabemos de la Biblia, sabemos al revés y al derecho, que si no damos fruto, vamos a ser vanos, inútiles. Personas igual como éramos totalmente fuera. El Señor a nosotros nos llamó ¿para qué? Para que todo lo que aprendimos, fuimos cambiados, fuimos convertidos, fuimos cambiados de mente, de espíritu. ¿Para qué? Para dar fruto, pero buenos frutos. La Biblia habla y dice que también el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni al revés, ni el árbol bueno da malos frutos. ¿O así? ¿Realmente? Uno no puede hacer eso. No, o sea, también bien se decía en la mañana que me gustó eso. La lengua tiene poder para bendecir como para maldecir. Pero de una vertiente dice la palabra que también no puede salir agua dulce, agua salada, amarga. ¿A quién le gusta tomar agua amarga? ¿Ya? Muchos creyentes se engañan pensando que si son amables y amorosos, con todo son fructíferos. Y no es así. Porque el mundo ya está lleno de personas amables, de personas bondadosas, personas que creen que con palabras, a lo mejor, también son frutos. Y no es así. Ya, primero de Pedro, yo vuelvo atrás de nuevo, dice que 1:18 va a la manera de vivir sin sentido, sin provecho, es como ser algo muerto, yo le puse aquí, y sin vida. Es como un árbol, el otro día dije, es como un árbol seco, un árbol. Ustedes han visto, no sé si ustedes tienen por ahí o han visto un árbol. ¿Todos han visto un árbol? Ya. Hay árboles que son pelados, árboles que son ramas solamente. ¿Se han dado cuenta de esas ramas que solamente ramas? Pero no hay hoja, no hay nada de fruto. Y después, cuando uno va al campo, los que han tenido el privilegio o estar en una casa, ven un árbol lleno
lleno de fruto. Y el árbol está así, llega a hablar, pero las ramas no se han quebrado. Yo siempre me gusta colocar ese ejemplo por esta razón. El árbol lleno de fruto, lleno de... pero repleto. El árbol es tan humilde que se llega a agachar, pero no se quiebran las ramas. Y uno va y saca, y esto me lo enseñó un tío en el campo. Vi tan lleno de fruta, y voy, oye, está bonito, y recojo lo que está abajo. Oye, ¿por qué esto se pierde? Y todo calentita la fruta. Mi tío me dijo, oiga, güeyecito, no coma de lo que está en el suelo. Güeyecito, muchacho. Güeyecito, ya, me dijo, coma de lo que está ahí. Porque también usted, dijo, tiene que dejar para los animalitos. Y mi tío, no sé si habrá sido cristiano, me dijo, porque el Señor a todos les da. Deje para los animalitos ahí. Y así se abona la tierra. Saque de lo que está bueno. Chuta, tiene razón. Pero también a mí después veo el otro árbol. El árbol en las ramas está. ¿Cuántos cristianos hay así? Sin fruto, venimos a la iglesia y todo va así. Bien derecho nomás. Y bueno, esa palabra me pegó a mí, porque llevo harto tiempo aquí y no he dado fruto. No, pero fruto también uno dice, yo he hablado a estas personas, traigo gente a la iglesia. Eso no es que sea un fruto. Usted está cumpliendo con lo que tiene que hacer. El fruto es cuando uno consolida a una persona. Aquí yo sé que hay personas, pero son humildes. Consolidar, preparar y luego las envía. Se está enseñando eso. Traer a la persona, escucharla, hablarle, consolidarle, darle el ejemplo de Cristo. Y después la persona solita se envía, pero uno al ladito. Para que esa persona también repita después lo mismo, lo mismo. Yo sé que aquí hay hermanos que pueden dar testimonio de que tienen personas que sí han discipulado, que han estado en las buenas, en las malas y en las más malas. Yo sé que hay gente. Y el Señor ha sido bueno. Amén. Ya, y puse aquí en Juan 15:16. Dice que Cristo no solo lo llamó para vivir vidas fructíferas. Porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué está este texto? El Señor lo eligió a ustedes, hermano. El Señor me eligió a mí. Cuando yo era tierra mala, cuando yo no valía nada, cuando yo andaba botado, es decir, cuando yo andaba, como bien dice el texto en 1 Pedro 1:18, mi manera de vivir era pésima. El Señor me tomó, me cambió, me restauró y me envió. Pero para eso también yo tuve que, mi corazoncito, entregarme. Hay corazones que todavía no se, estando en la iglesia, no estamos entregándoselo al Señor. Dios quiere que llevemos una vida fructífera. Y el fruto es, vuelvo a decir, consolidar. ¿Han consolidado ustedes a alguna persona? Es para ustedes la pregunta. Les voy a hablar de aquí de una persona que todos la conocemos en la Biblia. Que los fructíferos, discípulos, perdón, son fructíferas, personas que se están multiplicando y día a día. Pero voy a hablar de Pablo. Pablo todos lo conocen y yo lo voy a resumir. Pablo dice que llegó a decir una palabra que la he conversado con varias personas, que él llegó a decirlo no con orgullo, ni con altivez, ni nada, no como el árbol que está con las ramas paradas, sino que lo hizo tan humilde como el árbol que está llenito de frutos. Imítenme a mí. Imítenme a mí, sean como yo. Si yo les dijera a ustedes, imítenme a mí, yo tengo más cosas malas que buenas. No podrían
imitarme a mí. Porque ¿quién es nuestro modelo? En un discipulado. Me quiero marcar en eso. En un discipulado. ¿A quién tienen que parecerse los discípulos en su discipulado? ¿Al que está entregando un mensaje? ¿O conforme a la palabra y ser más conocido y parecido a Cristo? A Cristo. Entonces, ¿por qué las personas se parecen al hombre? Todos tenemos nuestro ADN, de la forma de enseñar, de conversar, cómo caminar. ¿Por qué nos tenemos que parecer a la persona? Tenemos que prestar atención a eso, ¿no? Pablo era un hombre que aprendió, pero ¿sabe cuándo aprendió eso? Cuando él recién tuvo un encuentro con el Señor. Antes no lo era. Pablo ya no fue el mismo. Él entendió que tenía que dedicarse a la obra del Señor y a sembrar la semilla del Señor y a dedicarse a entregar el mensaje de la palabra de Dios, y no le importó nada más que predicar. Pablo también se convirtió en un discípulo primero, porque él tuvo una persona en Pablo. ¿Quién fue? Ananías. Porque él dice que fue a los pies de ¿qué? De Ananías. Y antes de llegar a Ananías, ¿se acuerdan cómo quedó? Ciego. Que lee en la Biblia. Él quedó ciego. Pero el Señor fue bueno. Eso fue después que él mandaba, después que él decía, anda, hace esto, y no sé, para lo mejor le salpicaba los dedos, anda y hace esto. Después, ¿cómo se tiene que haber sentido una persona que lo vayan llevando de la mano? Terrible. Pero fue tan humilde que él llegó, entendió de que tenía que estar ahí a los pies de este gran varón. Hizo una obra preciosa, lo preparó, le presentó al Señor, y Pablo empezó después aquí a hacer lo mismo. Pablo se convirtió en un discípulo y luego discipular, y nos enseña a través de la palabra que él tenía muchos discípulos. ¿O no? Y lo muestra en las cartas que llegaron hasta donde nosotros. Nosotros también somos bendecidos con esas cartas, preciosas cartas. Y siempre yo digo, ¿por qué Pablo llegó a decir hijitos? Ya no hablaba así todo, porque dice que era tosco. Ya no decía hijos, puede haber sido. Los padres pueden decir a él, oye hijo, pero cuando le dicen hijito, ¿suena diferente? Suena con cariño. Jesús a nosotros nos dice hijitos, somos sus hijos. Y nosotros también, ¿cómo tenemos que tratar ahora a las personas? Ojo, hay momentos y momentos. Momentos de dar leche y momentos también de dar el otro tipo de comida. Pero el Señor a nosotros nos está preparando para una sola cosa: para ser discípulos verdaderos y discípulos también de que vayan en fe, porque hay discípulos y discípulos. Esa frase no es que le haya dicho eso de imítenme a mí con arrogancia o altivez, sino con humildad, porque él se enamoró del Señor. ¿Estaremos nosotros enamorados del Señor? Cuando uno se convierte, se enamora y sale a predicar, a evangelizar, a hacer las cosas. No le importa todo, dejar todo. Bien decía el otro día, pero eso lo voy a decir el tema. Al Señor a nosotros nos lo dice, deja el trabajo. Pablo dejó todo, con tal de qué? De ganar a Cristo, de ganar su confianza, enamorarse más. Y muchos siempre dicen, ¿por qué entonces si él tenía tanta fe? ¿Por qué el Señor no lo sanó de la enfermedad que tenía? A veces también nosotros, hermanos, no piensan de que falta la fe, porque a lo mejor usted no hace nada. No es así. Porque el Señor a veces todo lo hace por un propósito. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Preguntémoslo para qué. Con tal de ganar almas para Él. Imítame a mí como yo a Cristo. Es una cita bíblica del apóstol Pablo.
También en 1 Corintios 11:1 ahí está lo que yo le estaba diciendo: ser imitadores de mí, así como yo. Por eso yo les decía en el discipulado que las personas que están haciendo discipulado, hermano, siempre díganle, hablen, sean como Cristo, sean como Cristo. Los papás a los hijos, aprenden de Cristo, sean como Cristo, porque Él anduvo con los frutos del amor, del Espíritu, y los dejó a todos nosotros. Y nosotros tenemos que hablar de eso, no de otra cosa. Porque Él dice que, este ejemplo, dice, significa que los creyentes deben seguir su ejemplo de vida como modelo, ya que Él mismo imita a Cristo. El versículo también enseña que todos deben recordar sus enseñanzas y mantenerlas firmes, porque es el mismo que actúa acuerdo a la fe en Cristo. Pero Pablo también anima a los creyentes a imitar su conducta y estilo de vida como un ejemplo, ya que él mismo es un seguidor de Jesús. Pablo empezó a caminar, dice, con integridad, con honestidad, sacrificio, tal como lo hacía Jesús. Y el ejemplo está en Filipenses 2, del 5 al 8, que dice que él no estimó ser igual. Pero leámoslo, por favor, yo estoy terminando. Ya, a la vuelta de 3. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Pablo llegó a entender de que Jesús hizo todo eso, se negó a sí mismo y llegó a volver a decir: yo soy imitador de Cristo. Imitar a Cristo no es fácil, seguir a Cristo no es fácil, porque una de las cosas que el Señor siempre, que está escrito, hacer discípulos, a eso nos llamó. Ir y hacer discípulos. El texto que para todas las iglesias. Y cuando dice hacer discípulos, ¿discípulos de qué? Vuelvo de nuevo. De Cristo. Y para Cristo, no para mí. Dios a nosotros los dio, hermanos. Cuando ustedes se convirtieron, cuando yo me convertí, los dio dones, los dio talento. ¿Para qué? Sí, para que vayamos con esos dones y vayamos con los talentos. ¿Pero para qué? Para nuestra vanagloria, que yo estoy ganando gente, hice un milagro y el Señor, mira cómo me siguen, hice esto, hice esto. No hiciste nada. La obra del Señor es que está empezando a trabajar en ti, pero también así puede quitarte. También, ojo, tengamos cuidado en esto, porque Dios, siempre hay una palabra que la he leído y tiene mucho sentido. Todos podemos ser usados, todos. ¿Aprobados? No lo sé. Podemos ser todos usados. Dios puede usar un niño, una persona de edad, puede usar hasta un animalito, usa un burro. ¿Aprobados por Dios? No lo sé. Suena fuerte, porque la Biblia dice: podéis ser reprobados. Y reprobado hay que pasar el curso otra vez, pero ante la presencia del Señor: no te conozco. Bien decía la pastora en la mañana: no te conozco. Pablo transmitió sus enseñanzas, que no solo sea en lo que es externo,
sino también en lo interno, que se ve en las acciones. Como en el caso de la oración de Jesús, que venía con un corazón lleno de amor para buscar a Dios, y también por las personas. Cuando una persona empieza a ser imitador de Cristo, los frutos del Espíritu se muestran en sus acciones, por muy pequeñas que sean. Amén. La acción también, ojo, la acción enseña mucho a un discípulo, la humildad. A veces todos quieren estar aquí adelante, yo no quiero. A mí no me gusta. Yo creo que si algunos cuando les dicen, te toca predicar, no, pero ¿cómo? ¿O tenés que ir adelante? Ay, empezamos a gritar, ¿por qué? ¿Qué digo? Y cosas como esas. Pero ¿dónde tiene que brillar uno? Allá. El pastor David dice, o hay un libro, el líder que brilla. Y él dice, la luz no puede ser escondida bajo de un cajón. Nosotros somos todos Cristos pequeños. Somos discípulos de Cristo para ir afuera, para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ya no andamos en tinieblas, ya no estamos, como vuelvo a decir, con nuestra vana manera de vivir, porque si no, dice que nosotros somos lo contrario, perdón, a ser fructíferos. Aquí yo había escrito que lo encontré. Lo contrario fructífero es una vida vana, pero el Señor dice que lo llama inútil. Yo el otro día lo remarqué algo. Inútil. ¿Le gustaría a ustedes que le dijeran inútil? No servir para nada. Es fuerte la palabra inútil, pero el Señor a nosotros, gracias a Dios, no lo dice inútil. No. Pero lo dice hijitos. No, que yo no puedo. Abraza. Uno puede llorar. Señor, me equivoqué. Traté mal a cierta persona. Y uno se desahoga. Y después uno tiene eso de ir a pedir perdón. El discípulo también se equivoca. También puede pedir perdón. Pero más valiente hay que ir y pedir perdón antes que quedarse con esto que ya hizo daño. Un discípulo agacha la cabeza. Un discípulo hace. Un discípulo siempre está ayudando, por muy pequeñas que sean las cosas, como le decía delante. Pero nosotros tenemos que hacer como no piensa mal. Hagamos como hacía Pablo, porque Pablo llegó a entender y dijo, invítenme a mí. Jesús dijo, hagan todo lo que dicen ellos, los fariseos, los saduceos y todos los feos, pero no imiten. Hagan todo lo que les dicen, pero que no imiten. A nosotros el pastor lo enseña palabra, Biblia, y siempre con la Biblia abierta. Pero no imitemos, perdón pastor, que lo pongo un ejemplo, pero yo no puedo imitar la conducta, porque su conducta a lo mejor a algunos les puede gustar, a otros no. O a mí, ¿pueden imitar mi conducta? No. Tenemos que imitar la conducta de quién? De Cristo. Su palabra, su conducta, sus sellos. Y saben que la gente sola se va a acercar y van a decir, ese es un hijo de Dios. Y yo voy a colocarme ahora como un ejemplo, pero en esto no pasa. Un día en el trabajo, cuando yo trabajaba en el centro, habíamos dos hermanitos ahí en ese trabajo. Uno era yo y el otro de otra congregación. Y un compañero, hermano, para terminar, me dijo así, oye, Carlos, yo le dije, sí. ¿Tú vas a la iglesia hace cuánto tiempo? ¿Por qué? Por tantos años. Y me dice, es que se ha ido mi esposa. Y parece que él, y me lo dijo delante de él, y yo le dije, no, nada que ver,
parece que el Dios que tú estás siguiendo no es el mismo modelo. No, es que de verdad yo me sentí pésimo, porque me puso, por ejemplo, yo me sentí mal, porque me dijo, parece que el mismo Dios que tú decís no es el mismo que está siguiendo él. Yo le dije, ay, de todo lo equivocado. Pero cuando me dijo eso, después yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? No hagas más esa comparación, porque también lo avergonzaste. Y te digo una cosa, él tiene más autoridad que tú. Él a lo mejor en un momento malo se equivocó y te dijo una palabra, pero él está más cerca del Señor. Tú ni siquiera más has ido a la iglesia. Y lo dije porque tenía confianza. Yo también a lo mejor si me equivoco un poco más allá, después que vayas a hablar de mí. Y yo le dije, el Dios de él es el mismo mío. Todos nos equivocamos. Todos. A lo mejor mañana yo me voy a equivocar. Y él me va a levantar. Y después yo cuando lo voy a ver a la bodega estaba llorando. Estaba pidiéndole perdón al Señor. ¿Pero por qué? Porque afuera nosotros estamos así. Nos están mirando. La Biblia dice que somos, que todos nos están leyendo, todos discípulos de Cristo. Y aquí con esto termino cuando le dijo así. Pedro ya caminando, no sé por qué se me ocurrió, se me vino a la cabeza. Ah, ¿tú estabas con él? No, mujer. Sí, mira, hasta hablas como él. El lenguaje de un discípulo de Cristo tiene que ser el mismo lenguaje del Señor. Nosotros tenemos el lenguaje de Cristo. Nos cuesta. A veces sí, a veces no, más no que sí. Conclusión. Dios nos llamó a llevar una vida fructífera. El fruto se ve reflejado en nuestro carácter, los frutos del Espíritu, y en el consolidar almas para multiplicar. Tenemos que tener los frutos del Espíritu. Amén. Amén. O si no, vamos a ser como el árbol que está ahí, y cuando ya de nada sirve, ¿qué le ocurre a ese árbol cuando habla la Biblia? Es cortado. ¿Y a dónde se va? No sirve para nada más. De los que estamos aquí, a mí me puede llegar, a ustedes, no lo sé. Por eso, gracias Señor por su gracia y porque tenemos tiempo todavía. Yo no quiero ser cortado, prefiero ser abonado. Y hay una palabra en eso para terminar, hermano, perdón usted, que dice que a nosotros el Señor nos está podando, nos está quitando cosas. ¿Para qué? Va a doler, varias cosas nos van a doler, para dar fruto, cosas que nosotros queremos, cosas que estamos atados y no las queremos dejar, pero para dar fruto duele, y para dar fruto tenemos que enamorarnos más del Señor. Amén. Eso es parte a dar fruto. Bueno, hola hermanos, espero que estén todos muy bien. Yo voy a hablar del punto de los discípulos contagiosos. Y antes de ver este punto tenemos que entender qué es lo que es un discípulo, que lo veníamos un poco el día miércoles. Y un discípulo, el tipo de discípulos que tenemos en nuestras iglesias es el fruto del tipo de evangelio que predicamos, ¿ya? O sea, el fruto de discípulos que vamos a hacer nosotros es de acuerdo a la palabra que nosotros estamos escuchando. Y el mensaje que podemos escuchar son dos mensajes. Uno es el evangelio fácil de aceptar, que es un evangelio que no demanda un cambio de vida. ¿Es el evangelio correcto o no? No, ¿cierto? Y qué sencillo sería poder realizar lo que quisiéramos. Que no tuviéramos ninguna limitación y que pudiéramos seguir a Jesús de esa forma. Que al día anterior, aquí el sábado, hubiésemos ido a una fiesta y hoy día pudiéramos seguir a Jesús. Sería muy fácil. Sería muy fácil vivir como nosotros queramos, pero no es el evangelio correcto. El evangelio del reino predicado por Jesús es este.
Está en Mateo 4, 23, tiene, por favor. De esta forma predicaba Jesús. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, mis hermanos. 1, 2 y 3. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa es la responsabilidad, ese es el ejemplo que nos dio Jesús. En primer lugar, recorrer toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando enfermedades y toda dolencia. Ese es el evangelio que nos predicó nuestro Señor Jesús. Y el mensaje que nos manda a entregar está en Marcos 1:15. Lo leemos a la cuenta de 3 igual, mis hermanos. 1, 2 y 3. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Este es el evangelio que nos presenta el Señor. En el primero nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros, que tenemos que ir hacia nuestro grupo de influencia y tenemos que predicar el evangelio, tenemos que sanar las enfermedades y toda dolencia. Y el mensaje que tenemos que llevar es arrepentidos y creer en el evangelio. Esos son discípulos del Señor Jesús. ¿Cuántos se sienten discípulos de acuerdo a estas palabras? ¿Amén? Ahí levanta su mano. Amén. Muy bien. El evangelio que nos entrega Jesús requiere un arrepentimiento profundo, un cambio de vida radical, una entrega total a Jesús y una experiencia real de nacer de nuevo, recibiendo un nuevo corazón y al Espíritu de Dios. Son hartas características y que en resumen el Señor nos pide todo de nuestra vida. Podemos ver un ejemplo en Mateo 19:21, donde acá vemos al joven rico. ¿Cuántos han escuchado de la historia del joven rico? Amén. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Amén. Y aquí vemos el reflejo de lo que nos pide Jesús. Porque anteriormente el joven rico le había dicho que él cumplía los mandamientos. Le había dicho que él había obedecido los mandamientos. Y Jesús le dice: ya, te falta solamente una cosa. ¿Y sabes dónde llegó Jesús? Donde estaba la llaga, donde le dolía a ese hombre, el punto débil. Y eso es lo que le pidió Jesús. En este caso, en este hombre, ¿qué es lo que era? Las riquezas. Y en nuestro caso puede que no sean las riquezas, porque no somos ricos. Pero sí pueden haber otras cosas que estén en nuestro corazón. Que el Señor nos dice que si queremos ser sus discípulos, tenemos que entregarle esa cosa, esa área. Tiene que ser rendida delante de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es aquello que no le hemos entregado a nuestro Señor? Es una buena pregunta de reflexión. Entonces, el Evangelio del Reino produce discípulos verdaderos, seguidores de Jesucristo. Estos son aquellos que entregan por completo, se entregan por completo. Eso en resumen un discípulo de Jesús, aquel que se entrega por completo al Señor. Y hay una diferencia entre discípulos y creyentes, de acuerdo al nivel de madurez. ¿Cuántos se consideran creyentes y discípulos? ¿Discípulos? Adelante su mano. Amén, muy bien. ¿Y cuántos se creen creyentes? Ya tienen que crecer al nivel de discípulos. Ya, y ahora sí vamos a la parte de contagiosos. Los verdaderos discípulos, que veíamos que eran aquellos que entregan todo su ser a Dios, son contagiosos. Reciben vida de Jesús diariamente en encuentros divinos.
testifican de la realidad de Jesús en sus vidas y comparten de la gracia que reciben. ¿Ya? Para hacer un resumen, los discípulos contagiosos son aquellos que reciben de Dios y entregan de parte de Dios. Ahora tiene más características un discípulo. ¿Cuántos somos discípulos ahora? Que reciben diariamente y entregan diariamente de parte de Dios. Eso es un discípulo contagioso. Y como decía nuestro pastor, ¿a qué asociamos la palabra contagioso o contagiar? A la enfermedad podemos asociarlo a una risa contagiosa. Y le quiero decir que usted y todos ustedes, mi hermano, están contagiados. Están contagiados. Díganlo a su hermano, estás contagiado. ¿Cuántos creen que están contagiados? ¿Sí? Están contagiados ya. Y ahora la pregunta, ¿de qué están contagiados? ¿De Cristo? De la vida de Jesús. Amén. Así tiene que ser. Pero también puede que estemos contagiados de otras cosas. No solamente de la vida de Jesús. Porque si estuviéramos contagiados de la vida de Jesús, ¿qué transmitiríamos? La vida de Jesús. ¿Y hoy usted siente que está transmitiendo la vida de Jesús? Menos amén. Ok. Vamos a Mateo 14, del 6 al 7. Esta es una característica. Es posible que estemos contagiados del mal. Vamos a leer este pasaje. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero durante la... ¿Sí? Amén. Ya. Bueno, básicamente este es el ejemplo donde Salomé, que era la hija de Herodías, baila delante de Herodes. Y Herodes le promete que le entregaría cualquier cosa que ella quisiera. Cualquier cosa. Podía ser una casa, podía ser un auto, podía ser una tierra, podía ser un campo, podía ser cualquier cosa, hasta la mitad del reino. ¿Usted qué hubiese pedido? ¿La mitad del reino? ¿O qué me hubiese pedido? Una casa, un terreno, un lugar para los campamentos de la iglesia, una hacienda, una mansión. Todo eso hubiese podido pedir Salomé, que era la hija de Herodías. Pero ¿qué es lo que pidió? Versículo 8 y 9. Ya, leámoslo, mis hermanos. 1, 2 y 3. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Esta hija estaba contagiada de lo malo, del pensamiento que le transmitió su madre en este caso. Y miren la oportunidad que perdió por estar contagiado por el mal. Y quizás eso mismo nos puede pasar a nosotros. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que manifestemos su luz, quiere que seamos fructíferos, como decía mi hermano Carlos. Pero nosotros estamos pensando en matar a Juan solamente. Estamos pensando solamente en la cosa mala. Y estamos cegados quizás por esa condición. Podemos estar contagiados por el mal. Y sabe, el mundo está contagiado por el mal. Hoy los colegios están contagiados por el mal.
vemos armas cortopunzantes, vemos pistolas, y nosotros nos podemos contagiar de eso. ¿De qué otra cosa nos podemos contagiar? Vamos a Números 16:2. Números 16:2. Nos podemos contagiar con ese odio que nos puede quitar la bendición de parte de Dios. Bueno, este punto es que nos podemos contagiar de rebeldía, de ser rebeldes en nuestro corazón. Y eso es lo que manifestamos quizás a eso. Y Números 16:2 nos habla de la rebelión de Coré. ¿Cuántos conocen la rebelión de Coré? Amén. Bueno, este es un hombre que se levantó en contra de las autoridades que tenía el pueblo, que era Moisés y Aarón. Vamos a leerlo, 1, 2 y 3. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron, el 3 igual, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oh, imagínense el mensaje que le dio Coré a Moisés y a Aarón. Le dijo: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué ustedes son los líderes? ¿Saben, hermano? Y yo lo puedo llevar a este punto no solamente al tema de la iglesia, de que usted se rebele contra alguna autoridad, contra algún apacentador, contra nuestro pastor. No, yo le llevo a que usted lo pueda hacer también afuera. Muchas veces está ese espíritu rebelde en nosotros, con nuestros jefes, ¿no? Puede ser con las autoridades del gobierno, puede ser en contra de algún líder, y nosotros estamos contagiados de esa rebeldía. Hoy vivimos en un país muy anárquico y es muy fácil contagiarse de eso. ¿No estaremos contagiando la rebeldía en nuestro corazón? Puede que sí, puede que no. Y la rebeldía después la traemos acá a la iglesia. Entonces, si no obedecemos en nuestros trabajos, no obedecemos en nuestros colegios, si no obedecemos a nuestros padres, después esa misma rebeldía la traemos a la iglesia. Y nos instan, nos dicen: hermano, asista a su discipulado. Y nosotros no asistimos al discipulado. Hermano, asista a la iglesia. Y nosotros no asistimos a la iglesia. Es que hace mucho calor, que hace mucho frío, es que está muy oscuro, es que está muy claro. Entonces, mi hermano, analicemos también si es que estamos quizás contagiándonos de rebeldía en nuestro corazón. Y eso no nos está haciendo ser fructíferos, como decía mi hermano Carlos. Y del otro que nos podemos contagiar, otro ejemplo, es un ejemplo bueno ahora. Es posible que nos contagiemos del reino. Y eso está en Hechos 2, 37 al 39. Amén. Amén. Uno, 2 y 3. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Amén. Bueno, aquí vemos un caso positivo que es Pedro dando su primer discurso. ¿Y cómo reaccionó Pedro, o sea, la gente ante el discurso de Pedro? Se arrepintieron, que es lo que vemos en este pasaje. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo habrá sido la conmoción de esos corazones? Que Pedro no les tuvo que decir, ahora lo que tienen que hacer es lo siguiente, sino que esas mismas personas dijeron, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Y esa debería ser la efectividad de nuestro mensaje. De que cuando usted hable, cuando yo hable, los corazones reciban el toque del Señor, reciban ministración de parte de Dios, que queden inquietos y puedan decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pero para ello tenemos que recibir esos encuentros divinos a diario con el Señor y tenemos que entregarlos. ¿Por qué quizás nuestro mensaje no es tan certero? Puede ser por eso. Puede ser que quizás no estemos recibiendo de parte del Señor algo específico y eso lo estemos entregando. Por eso, mi hermano, preguntémonos de nuevo, ¿de qué estamos contagiados? Todos estamos contagiados de algo. Usted puede estar contagiado del Señor, del Espíritu Santo, y amén, que siga creciendo aquello. Pero puede que estemos contagiados de otras cosas, como lo veíamos. Puede que estemos contagiados de la maldad en nuestro corazón. Puede que estemos contagiados de la rebeldía en nuestro corazón. Puede que estemos contagiados de la tristeza u otras cosas. Para ello tenemos que poner atención a quién estamos escuchando. Porque sabe, esa rebeldía puede ser que usted está escuchando a otra persona. Y eso hace que usted esté con ese espíritu con rebeldía. Entonces, lo importante ahora es que podamos reflexionar en esta palabra y podamos ver de qué estamos siendo contagiados. Porque si yo le preguntara, ¿alguien se siente al 100% contagiado de Dios? Yo creo que no, ¿cierto, mi hermano? Y todos tenemos algo que cambiar, todos tenemos algo que entregarle a nuestro Señor. Tenemos que entregarle muchas veces esa actitud crítica que tenemos. Tenemos que entregarle muchas veces lo quejumbroso que somos. Tenemos que entregarle al Señor el mal agradecimiento que muchas veces está en nuestros corazones. Y donde uno piensa, no, pero es que yo soy así. Pero esas cosas vienen de Dios o no vienen de Dios. Esas cosas no provienen de Dios, mi hermano. Por lo cual le invito a que podamos orar, mi hermano, y podamos decir al Señor que nos examine. Que nos examine y nos ayude a quitar todo aquello que nos estorba. Señor, queremos venir delante de su presencia y queremos ser transformados en tu presencia, Padre. Yo no quiero, Dios mío, ser solamente emocionado, Padre, en este culto, Señor, sino que yo quiero ser transformado por el poder de tu presencia, Señor.
Reconozco, Dios mío, que tengo muchas cosas, Padre. He sido contagiado, Padre. He abierto puertas, Señor, al mundo de las tinieblas, Señor. Señor, para que entre la crítica, Señor Jesús, para que entre la queja, para que entre, Dios mío, el desánimo, para que entre, Dios mío, aquello que no proviene de tu presencia, Señor. Pero yo te quiero pedir perdón, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Padre, porque hemos dejado abrir la puerta, Señor, a cosas que no te agradan, Señor. Perdona, Señor, porque no te hemos abierto la puerta a ti completa de nuestro corazón, Señor. Y hay áreas, Padre, que todavía deben ser rendidas a ti, Señor. Perdona la rebeldía que está en nuestro corazón, Señor. Perdona, Padre, porque escuchamos tu palabra, Señor, semanalmente, Señor. Padre, pero no hay frutos, Dios mío. No hay frutos, Señor, visibles, Dios, de tu palabra, de lo que tú nos enseñas, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, porque tú nos hablas, Señor, día y noche, Señor Jesús. A tiempo y fuera de tiempo, Señor Jesús. Nos entregas tu palabra, Padre. Eres muy claro, Señor, con lo que quieres de nosotros, Señor. Y tú, Señor Jesús, nos quieres contagiar, Padre, de lo que está en tu corazón, Señor Jesús. Tú nos quieres contagiar, Padre, como nos decían, del fruto del Espíritu. Nos quieres llenar de amor, nos quieres llenar de paz, de gozo, Señor Jesús. Nos quieres llenar de tu palabra, Señor. Nos quieres llenar, Dios, de lo bueno, Señor, que es lo que proviene de ti, Señor Jesús. Oh, Padre, hoy reconocemos, Señor, que estamos enfermos, Padre. Estamos enfermos, Señor Jesús, espiritualmente, Padre. Reconocemos, Señor Jesús, que estamos contagiados, Dios mío, de una enfermedad, Dios mío. Señor Jesús, que apaga nuestro espíritu, Señor. Que cierra nuestra boca, Señor. Que nos acalla, Dios. Reconocemos, Padre, Señor Jesús, que hemos sido contagiados, Padre, no totalmente por tu presencia, Señor. Oh, Señor, y le pedimos que tú reveles, Señor, de qué nos hemos contagiado, Padre. Padre, de qué nos hemos contagiado, Señor Jesús. Oh, Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Revélate, Señor, a nuestros corazones, Señor. Señor, que la mejor ministración, Señor Jesús, pueda ser tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que nos hace reflexionar y nos hace cambiar nuestra vida, Señor, cuando salimos de estas puertas, Señor. Necesitamos ser transformados por ti, oh Padre. Necesitamos, Dios mío, de esa administración, Señor. Mi hermano, le invito a que pueda pedirle al Señor de que está siendo contagiado. Está siendo contagiado por la ansiedad, por la tristeza, por la crítica, por el chisme, por la murmuración. Se ha dejado que eso contagie su corazón. Pídale que se le revele y que ministre su corazón durante la semana, que lo deje inquieto con aquello que le reveló y que podamos ser transformados por su presencia. Y si éramos chismosos, ser menos chismosos. Y si éramos criticones, ser menos criticones. Si éramos quejumbrosos delante de tu presencia, ser menos quejumbrosos. Si éramos rebeldes a obedecer, que seamos menos rebeldes el día de mañana. Podemos hacer una última acción, que es doblar nuestras rodillas, mi hermano. Si puede doblar su rodilla, mi hermano, y que podamos pedir que Él quite todo lo que no proviene de su presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Si te hemos
nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú no rechazas el corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. Y ese corazón es el que reconoce sus errores, el que reconoce sus faltas delante de tu presencia, Señor. Y eso es lo que hoy nosotros reconocemos, Señor. Nuestra falta delante de tu presencia, oh Padre. Y queremos, Dios mío, que vuelva el gozo de tu salvación, Señor, a nuestros corazones. Queremos que vuelva, Dios mío, ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Señor, porque nosotros te hemos apagado, Padre. No es que tú dejes de obrar, Señor, sino que nosotros te hemos apagado, Padre, por las tinieblas, Dios, que hemos dejado entrar a nuestros corazones, Señor. Oh, Padre, pedimos que usted nos ayude, Señor, a vernos a cada uno, Dios mío. Señor, ayúdame a verme a mí, Señor, en qué estoy fallando yo, Dios mío, primero. No a mi hermano, Señor Jesús. No apuntarlo a él, Señor Jesús, que él cambie primero. No, Señor, que yo cambie primero, Señor Jesús, y me vuelva mi corazón a ti, Señor. Y yo voy a poder contagiar a mi hermano, Señor, para que se vuelva a tu presencia, Señor Jesús. Oh, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Sea ministrado por tu presencia. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar el culto y lo vamos a terminar. Miren, voy a pedir que ustedes pasen, el ministerio, la adoración y la alabanza pasen. Me gustaría que pudiéramos cantar la última alabanza, la última que cantamos. Sí, vamos a terminar cantando esa alabanza, pero vamos a terminar, miren, con 3 preguntas. Voy a hacer 3 preguntas. Piénselo primero. 3 preguntas. La primera, y quiero que se pongan en pie. ¿Cuántos se creen que son creyentes? Pónganse en pie. Él siéntese primero, porque se lo hicieron al tiro del día antes que hiciera la pregunta. ¿Cuántos son creyentes? Pónganse en pie. Todos los que son creyentes, pónganse en pie. Yo creo que todos tendríamos que ponernos de pie todavía, porque todos somos creyentes. Comenzamos así. ¿Ya? Ahora, pónganse en pie, todos, porque en realidad todos somos creyentes. Esa es la idea, todos somos creyentes. Ya. Segundo, ¿cuántos son discípulos? Que es diferente. ¿Puede levantar la mano? Ya. ¿Cuántos son discípulos? Perfecto. La tercera pregunta. ¿Tú tienes un discipulador? ¿Cuántos tienen que lo están discipulando? Ya. Allá la mano levantada también. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque si nosotros no somos creyentes nomás, pero no somos discípulos, y más todavía no tenemos un discipulador, un mentor, estaríamos hablando de una característica de una iglesia, de una enfermedad, una iglesia enferma. Por eso el Señor pone la iglesia sobre esa base. Si queremos ser verdaderos discípulos que vamos a contagiar a otros con la vida de Cristo, y también vamos a ser fructíferos. Y cuando hablamos de fructíferos, escuchen bien esto, 2 cosas. Tiene que hablar de calidad, que sería, ¿cómo sería? Cualitativamente, ¿sí? Cualitativamente, calidad. Un buen discípulo, calidad, ¿cierto? Pero también cuantitativamente, es decir, que ese discípulo también va a ser se va a reproducir, se va a multiplicar. Y eso es lo que necesita la iglesia. Sobre esa base el Señor quiere ponerla, porque si no está poniendo, llenamos toda la gente, ¿no es cierto?, de puros creyentes y pues más. Si nosotros solamente nos conformamos con ser una membresía, ser parte de una membresía de iglesia y no somos discípulos, estaríamos fallando en lo que el Señor como ve su iglesia. Y estaríamos siendo de una manera una iglesia enferma. Por lo tanto, el Señor nos está dando la posibilidad de salir de esa vanidad
que salgamos de solo solamente ser creyentes, de menos como miembros de una iglesia, sino que nos convirtamos todos en verdaderos discípulos. Y los discípulos, para convertir en un verdadero discípulo, tenemos que tener gente que nos discipulen, que se encarguen de nosotros, que tengamos mentores. Y para allá va la cosa, más. Para allá va la cosa, porque de esa manera va a ser una característica de ser una iglesia saludable. Quiero que levantes tu mano donde estás y le puedas decir: Señor, yo quiero ser ese verdadero discípulo. Se lo puedes decir al Señor que quiere ser un verdadero discípulo. Quiero ser contagioso con la vida de Jesús, poder contagiar con lo que yo tengo de Jesús, que cada día va a ir creciendo en mí, y poder contagiar a otros con la realidad de Jesús, con la vida de Jesús en mí. Pero también ser fructífero, ir creciendo yo como discípulo en mi interior, en calidad de discípulo, verdadero, buenos discípulos, pero también que podamos dar fruto, de poder multiplicarnos en otros, de poder ganar personas para que esas personas se conviertan en verdaderos discípulos de Jesús a través de nuestra vida. Señor, queremos ser esa iglesia, queremos poner la iglesia sobre esa base, Dios, que todos los que estamos aquí nos convirtamos en verdaderos y buenos discípulos, pero discípulos que después nos multipliquemos y que podamos, todos los que estamos aquí, podamos discipular a otros, ayudar a otros en su vida de fe, en su vida espiritual. Padre, levantamos nuestra mano y queremos ser eso. ¿Cuántos quieren ser eso? Vamos, levantemos nuestras manos y digamos: queremos ser esa clase de discípulos, buenos, verdaderos discípulos, que podamos contagiar a otros con la vida de Jesús, pero también discipular a otros, multiplicarnos. Padre, queremos esa realidad. Vamos a cantar esta alabanza para terminar, y con esa idea poder irnos a nuestras casas, a nuestros hogares. Aleluya. Vamos a cantar y terminar adorando al Señor. Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha indicado lo que Él quiere de nosotros, lo que Él desea de nosotros. Esa iglesia en la que el Señor quiere levantar, esa iglesia en la que el Señor quiere manifestar al mundo, una iglesia llena de verdaderos discípulos, genuinos, llenos de la vida de Jesús, y que podamos reproducir o multiplicarnos en otros. Padre, gracias, te bendecimos, Señor. Vamos a cantar, amada, cantemos esta alabanza y levantemos nuestras manos y terminemos adorando y dando gracias al Señor, porque nos habla y nos dirige. Al estar en la presencia